Generalmente, cuando se piensa en personajes inteligentes de los animes, el primer estereotipo que se nos viene a la cabeza es ese personaje súper manipulador, frío y calculador, que todo preadolescente edgy que ve anime intentó fingir serlo en la escuela. Los primeros puestos en esta lista, que dicho sea de paso no es un ranking, se alejan completamente de ese estereotipo. Aoi Todo, aunque parece extremadamente impulsivo, tiene una inteligencia de combate absurda. Él puede leer el ritmo de la batalla casi al instante y tomar decisiones estratégicas en fracciones de segundo. Su IQ de combate está enfocado en la adaptación y en leer a sus adversarios. Y hablando de IQ, Aoi Todo tiene un IQ de 530.000, el más alto ya registrado en la historia de los animes, e incluso más alto que el del propio Albert Einstein, que era de 160. Está bien que toda esa información fue proclamada por él mismo, y de dónde sacó esos números y cuáles son sus fuentes, nadie lo sabe, pero él es el GOAT. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de su palabra? Siguiendo con esta ruptura del estereotipo del manipulador frío y calculador, la siguiente candidata de nuestra lista es Bulma. Bulma es una genio científico con inventos que van desde cápsulas de almacenamiento hasta tecnologías de viaje en el tiempo. Ella es una de las mentes más importantes del universo de Dragon Ball, siendo capaz de crear innovaciones tecnológicas avanzadas por su cuenta. Sus hazañas van desde crear el dragón radar a los 16 años hasta construir una máquina del tiempo, una nave espacial capaz de cruzar el universo e incluso armas para enfrentarse a dioses. También fue capaz de reparar a Androide 16, así que cuando se trata de tecnología e ingeniería, definitivamente merece estar aquí. Y como ya habíamos hablado del estereotipo de los manipuladores, ¿por qué no hablar de Lelouch de Britannia? Lelouch es un estratega manipulador brillante, vence guerras y revoluciones utilizando estrategia política e ingeniería social. Muchas veces anticipa jugadas muchísimo antes que sus enemigos, como si todo fuera un gran juego de ajedrez a escala global. Lelouch también tiene una diplomacia brutal, logró manipular reinos y facciones enemigas entre sí, debilitando el imperio de Britannia desde adentro, sin necesitar un ejército más grande. Y hablando de ejército, Lelouch ya transformó un grupo terrorista sin experiencia y en desventaja numérica, la Orden de los Caballeros Negros, en una fuerza militar y política capaz de rivalizar con la potencia de Britannia. Pero si yo fuera a citar las hazañas de Lelouch una por una, el video sería solo sobre él. Como ese no es el caso, vamos con el siguiente, que es Senku Ishigami. Senku posee un conocimiento enciclopédico de la ciencia y puede construir una civilización desde cero. Su inteligencia es lógica, práctica y basada en un método científico extremo, logrando resolver problemas imposibles con recursos primitivos. Mientras estuvo petrificado durante miles de años en una estatua, mantuvo su cerebro activo contando cada segundo durante 3700 años, lo que le permitió actuar en el segundo exacto en que se liberó. Además, creó una línea de montaje de inventos que parecía magia negra en la Edad de Piedra. Creó medicamentos, como una vacuna contra la neumonía y otros remedios que salvaron a miles de personas. Desarrolló hilos de oro y tubos de vacío desde cero para poder construir los primeros teléfonos celulares funcionales. Diseñó generadores hidroeléctricos rudimentarios, plantas de ácido sulfúrico e incluso un tanque de guerra con motor a vapor, el gorila de vapor. Produjo burbujas, vidrio para lentes de aumento, radar e incluso extrajo combustible para barcos a motor y varias cosas más. En fin, el gran inventor. Nuestros dos próximos participantes ya protagonizaron innumerables discusiones en internet sobre cuál de los dos es más inteligente. Light Yagami es un estratega y manipulador excepcional. Construye identidades falsas, anticipa investigaciones policiales y mantiene el control psicológico de sus adversarios mientras desarrolla un plan a escala global. Light manipuló a miles de personas a su alrededor, incluyendo a su propio padre, que es policía, a Misa y al propio L, trabajando a su lado en una investigación contra él mismo, al final teniendo éxito en su misión de conseguir matar a L. Y gente, por el amor de Dios, no me vengan a decir que esto es spoiler. Todo el mundo ya vio Death Note o por lo menos ya escuchó hablar de este plot twist y sabe lo que pasó. Y hablando de L, justamente él es nuestro próximo candidato. L. Lowliet tiene un razonamiento cognitivo casi perfecto, resuelve casos complejos solo observando patrones y el comportamiento humano, lógica pura y pruebas psicológicas extremadamente precisas. A pesar de la audacia de Light al trabajar al lado de L para descubrir cuál era la identidad de Kira, o sea, él mismo, en ningún momento pasó desapercibido. Hubo varios momentos en los que L sospechó del propio Light, incluso
estando a su lado, poniéndolo en varias pruebas y situaciones para intentar demostrar su inocencia, que no era real, pero aún así lo logró. Uno de los momentos más marcantes de la inteligencia de L fue justamente su introducción como personaje por primera vez en el anime. Falsificó una transmisión televisiva en vivo solo en la región de Kanto, descubriendo en minutos que Kira estaba en Japón, necesitaba un rostro vivo para matar y actuaba por impulso y ego. Y solo cruzando los horarios de las muertes con el patrón de los criminales, L concluyó que el asesino era un estudiante y redujo las sospechas de forma quirúrgica hasta llegar a Light. Mucha gente intenta defender la superioridad intelectual de Light utilizando el hecho de que al final logró descubrir el nombre de L y matarlo. Pero hablando francamente, para que Light ganara, solo necesitaba descubrir el nombre de L. L necesitaba probar la existencia de un dios de la muerte y de un cuaderno que mataba personas solo escribiendo sus nombres en él. Entonces, por favor, no son lo mismo. Pero saliendo un poco de los cuadernos y yendo ahora a los titanes, nuestro próximo participante es Armin Arler. Él se destaca por su visión estratégica y por pensar fuera de la caja. No gana por fuerza, sino por su lectura del campo de batalla, su capacidad de prever el comportamiento enemigo y su creatividad táctica. Entre sus hazañas más marcantes tenemos el hecho de que logró desenmascarar a la titán hembra, identificó a Reiner y Bertolt, ideó el plan de sacrificio contra el titán colosal y también el ataque a Liberio a Marley. En el diálogo y la negociación final también comprendió la dinámica psicológica de Zeke en la coordenada y utilizó su oratoria y simpatía para convencer a los demás titanes originales de rebelarse contra el plan del genocidio. Y todavía, hablando de Shingeki no Kyojin, también tenemos al capitán Erwin Smith, un líder estratégico que toma decisiones difíciles basadas en probabilidad y sacrificio calculado. Entiende la psicología de masas y sabe manipular la motivación humana hacia motivos más grandes. Planeó y ejecutó trampas en el bosque de los árboles gigantes, y aunque la identidad de Annie todavía era desconocida hasta ese ataque, gracias a eso dedujo el comportamiento inteligente y la existencia de espías dentro del ejército. Además, también previó la reacción de la corona y de la policía militar ante la amenaza que ellos representaban. Erwin renunció a su justicia tradicional y orquestó un golpe político impecable, cambiando al gobierno corrupto sin derramar una sola gota de sangre en las calles. Era un loco, pero un loco muy motivador, que lograría hacer que cualquiera entregara su corazón y muriera por la causa. Ahora, saliendo de Attack on Titan, nuestro próximo participante es Sosuke Aizen. Él es un maestro de la manipulación y la planificación a largo plazo. Engañó prácticamente a todos a su alrededor durante años, controlando eventos sin que nadie percibiera su influencia. Engañó a la sociedad de almas, armando una farsa perfecta sobre su propia muerte, e hizo experimentos de holificación en secreto. Pero no satisfecho con eso, todavía culpó a Urahara, haciendo que los líderes del Soul Society aceptaran la versión que él creó. Además, también planeó el nacimiento de Ichigo. Aizen orquestó los eventos de la historia desde el comienzo. Sabía del enorme potencial que tenía Ichigo y planeó varias pruebas y encuentros para que el protagonista desarrollara sus poderes y, en el futuro, estudiar su potencial. Y ya que estamos en Bleach, ¿por qué no hablamos de Urahara? Kizuke Urahara es un inventor y estratega genial. Combina ciencia espiritual con improvisación táctica, creando frecuentemente soluciones inesperadas en situaciones críticas. Tiene muchas creaciones científicas importantes, como por ejemplo, desarrolló cuerpos artificiales avanzados y capas capaces de ocultar totalmente la presencia espiritual, el Reiatsu. También creó sellos especiales y hechizos capaces de atrapar seres trascendentes y revertir la corrupción Hollow, y varias cosas más. Además, también logró revertir el exilio, derrotar al propio Aizen y entrenar a Ichigo, transformándolo en un combatiente formidable en apenas 5 días. Y ya que estamos en la tierra de los clásicos, ¿por qué no hablamos de Naruto? Shikamaru Nara tiene una inteligencia estratégica altísima, logrando derrotar a oponentes más fuertes usando trampas, análisis de patrones y cálculo anticipado de movimientos. A lo largo de toda la historia de Naruto, Shikamaru sin duda tuvo incontables hazañas estratégicas marcantes, pero para mí, la más marcante de todas fue la derrota de Hidan. Ciertamente, la mayor hazaña estratégica de Shikamaru fue que descifró la mecánica de la maldición de Hidan y lo atrajo al bosque del clan Nara, engañándolo para que matara a su propio compañero, Kakuzu, y enterrándolo vivo en una trampa. Todavía en la tierra de los clásicos, vamos a hablar un poco de Hunter x Hunter. Nuestro próximo participante no es nada más ni nada menos que su majestad, el rey de las hormigas quimera, Meruem.
Meruem posee una evolución intelectual aceleradísima, aprende filosofía, estrategia y matemáticas en tiempo real, superando a humanos en razonamiento lógico y comprensión existencial por mucho. Podemos tener un buen parámetro del intelecto de Meruem viéndolo jugar juegos de mesa. Toma un juego que nunca jugó en su vida y del que no sabe absolutamente nada, lee el libro de reglas entero en un minuto e inmediatamente derrota a campeones mundiales de ese juego como si nada. Pero además de eso, tiene un desarrollo en batalla simplemente aterrador. Durante su pelea contra Netero, Meruem mapeó mentalmente y calculó todos los movimientos y ataques posibles de su adversario, encontrando la brecha perfecta, un patrón estadísticamente improbable para neutralizar un ataque poderosísimo que Netero había lanzado. Además, también logró analizar rápidamente el movimiento, el aura y la estrategia de Netero, incluso enfrentándose a una técnica que superaba la velocidad del sonido. Ahora, saliendo de Hunter x Hunter, vamos a hablar de Johann Liber. Johann es uno de los mayores genios de la manipulación psicológica. Manipula personas solo con palabras y presencia, explotando traumas y fragilidades humanas de una forma aterradora. Después de ser sometido a un programa de lavado cerebral y tortura psicológica brutales, diseñados para crear soldados perfectos, Johann no solo resistió, se volvió contra sus creadores. Manipuló a los niños y a los directores del orfanato hasta el punto de la insanidad absoluta, causando una rebelión donde todos terminaron quitándose la vida, dejándolo solo a él con vida. Además, también tiene una habilidad aterradora para comprender las motivaciones y los miedos de cualquier persona a primera vista. Convenció a decenas de niños de participar en juegos mortales o de lanzarse desde edificios del orfanato. Y más tarde, manipuló a los habitantes de la mansión de las Rosas Rojas para que cometieran suicidio en masa, solo diciendo palabras desestabilizadoras. Bizarro. Pero no se limita solo a niños y conocidos. Fácilmente se gana la confianza de figuras de alta clase y autoridad, manipulándolas para financiar sus objetivos oscuros o eliminar a quien se ponga en su camino. Logró usar al millonario Hans Georg y casi se instaló en la cúpula del gobierno alemán para establecer un imperio dictatorial. Pero vamos a dejar de hablar un poco de lo emocional y vamos a hablar de tecnología. El Dr. Vegapunk es considerado el mayor científico del mundo de One Piece. Crea tecnologías absurdamente avanzadas y comprende áreas científicas más allá del alcance humano común. Sus inventos están unos 500 años por delante de la humanidad, abarcando desde tecnologías de destrucción masiva hasta los misterios de la genética y la creación de redes globales de conocimiento. Además, transformó la isla de Egghead en el país del futuro. Entre sus tecnologías se destacan hologramas, sistemas de aire acondicionado que alteran el clima de la isla, botas a reacción, robots de seguridad y máquinas capaces de transformar partículas de energía en ropa y objetos sólidos. Pero ahora vamos a hablar de la verdadera definición de demonio. Makima posee una inteligencia social y psicológica extrema, manipula gobiernos, demonios e individuos usando control emocional, miedo y una jerarquía invisible de poder. Entre las hazañas de esta diabla tenemos la manipulación a largo plazo de Denji, el control de la opinión pública y de los muertos, la creación de un contrato prácticamente imbatible que Makima hizo con el primer ministro de Japón en nombre de los ciudadanos japoneses, garantizando que cualquier daño fatal que ella sufriera fuera transformado en una enfermedad o un accidente aleatorio para un ciudadano común, viéndola básicamente inmortal en combate, forzar un contrato con Pochita y el uso táctico de sus subordinados. Ella utilizó los poderes de subordinados, como el demonio del futuro y el demonio araña, para planear y prever los movimientos de sus enemigos con años de anticipación, asegurándose siempre de estar en ventaja posicional y psicológica. Pero frente a eso, tenemos a Norman. Norman es una estratega infantil prodigio. Planea fugas y operaciones complejas con base en análisis lógicos y anticipación de sistemas y comportamiento humano. Norman fue el único capaz de deducir que Rey estaba actuando como espía de Isabela. Armó una emboscada y acorraló a Rey, confirmando sus sospechas sin que el propio Rey se diera cuenta de que estaba cayendo en una trampa. También sabía que Rey podría intentar algo extremo, como rendirse o sacrificarse, así que preparó medidas de contingencia con anticipación. También calculó cada detalle, ruta y rutina para la fuga inicial de Gracefield, en pocos minutos después de correr hasta el muro. Después de ser enviado, fue mandado a la granja secreta Lambda 7214. Allí pasó por unas pruebas de IQ extremadamente complejas, y no solo superó todas las pruebas, sino que también orquestó una rebelión y escapó de la instalación junto con 2 de los conejillos de Indias, destruyendo el lugar desde adentro. Fuera de la granja, Norman asumió el nombre en clave de William Minerva, usó su intelecto para crear una base en el bosque, guiar a otros niños fugitivos y liderar la resistencia
inteligencia humana. Manipuló a la nobleza de los demonios, haciéndoles creer que facciones rivales estaban destruyendo sus granjas, lo que llevó a una guerra civil demoníaca que debilitó al ejército enemigo. Siguiendo adelante, tenemos a Lloyd Forger, también conocido como el agente Twilight. Él es un espía de élite, con inteligencia táctica, psicológica y social. Adapta identidades, manipula situaciones y resuelve problemas complejos bajo presión constante. Lloyd logra manipular y esconder la verdad de todos a su alrededor, y eso incluye a su esposa falsa, Jor Forger, que es una asesina de élite que ni siquiera sospecha de su identidad, y al hermano de ella, Yuri, que en realidad es un agente de la policía secreta cuya vida y misión son justamente desenmascarar al agente Twilight. Y aunque él sospecha muchísimo de Lloyd por puro celo que siente por su hermana, nunca logra reunir nada que compruebe su sospecha, por lo menos hasta ahora. Y Lloyd también tiene memoria y adaptación fotográficas. Memoriza dossiers enteros, personas e identidades falsas que le permiten asumir cualquier papel en cuestión de segundos e infiltrarse en sistemas de alta seguridad. Y por último, vamos a hablar del rostro del estereotipo frío y calculador, Kiyotaka Ayanokoji. Ayanokoji posee una inteligencia fría y calculadora, como ya dije, con dominio de la estrategia y la psicología social. Piensa varios pasos por delante y manipula eventos sin ser notado. También usa su inteligencia sobrehumana y su razonamiento estratégico para controlar todo y a todos. Sus mayores hazañas incluyen manipular intencionalmente su examen de admisión para sacar exactamente 50 puntos en todas las materias, derrotar al líder rival Ryuen en un enfrentamiento psicológico detallado y armar estrategias a largo plazo en la isla deshabitada y en el examen del zodíaco. Esta naturaleza suya se debe a su entrenamiento inhumano en la Sala Blanca, una instalación secreta donde desarrolló habilidades extraordinarias de observación, manipulación, artes marciales y control emocional. Trata a sus compañeros y rivales como piezas de ajedrez, calculando las emociones humanas a un nivel casi científico para alcanzar la victoria sin levantar demasiadas sospechas para los demás. Pero ahora dime, de genio a genio, ¿quién crees tú que quedó fuera de la lista y merecía estar aquí? Te leemos en los comentarios.